juntos esta introducción a conocer cómo nos estamos organizando, los sueños que tenemos y cómo vamos a construirlos conjuntamente. Para iniciar, les queremos compartir un video de algunas de las cosas que hemos venido haciendo y trabajando. Entonces dejo ahí un video para comenzar a abrir el apetito a conocer el movimiento. No estamos dispuestas a rendirnos. Hoy, la sociedad funciona de manera tal que las desigualdades se reproducen de manera agresiva. Y mientras tanto, recibimos mensajes desde la clase política y económica, desde los medios de comunicación en nuestro país que nos dicen: es tu responsabilidad, está en tus manos resolver tus problemas. Así, la pobreza, la discriminación, la exclusión, la violencia cotidiana no son consecuencias del modelo que organiza la vida económica, social, política y cultural, sino que son consecuencias de nuestras acciones individuales. Esta mirada hegemónica nos ha llevado al extremo individualismo, diluyendo los lazos sociales indispensables para construir una sociedad solidaria y realmente democrática. Esta mirada también cosifica el ambiente y nos pone como reto a aprovechar al máximo sus potencialidades, porque si no, otro lo hará. Y así, como en una carrera depredadora, vamos destruyendo nuestros territorios, ríos, mares, bosques y lomas. El reto que vemos en estos tiempos, en particular en el Perú, es que los grupos humanos que sufren diferentes tipos de violencia y dominación no han logrado articular sus luchas en igualdad. Hasta cierto punto, se ha pretendido que una esté por encima de la otra y coloca en segunda o tercer plano a las demás. Quienes nos sumamos a En Movimiento, creemos que la tarea que tenemos en nuestras manos es articular las luchas, entenderlas y comprometernos con ellas y asumirlas nuestras todas. Nos encontramos en un proceso de construcción a mediano plazo, periodo en el que nos vamos conociendo y reconociendo para generar una forma de ser política que trascienda a lo electoral. Nuestra intención es caminar juntas, reflexionar y actuar, recuperar las memorias de nuestras ancianas y ancianos, potenciar las miradas creativas de nuestros jóvenes y construir juntas y juntos alternativas políticas, sociales, culturales y económicas que nos lleven a una verdadera emancipación. Hoy iniciamos un proceso de movilización y reflexión, tejiendo lazos que nos permitan definir y construir espacios comunes desde los cuales podamos transformar nuestra realidad. Únete. Ahora sí, vamos a pasar a conocernos un poquito más. Entonces voy a invitar a nuestras compañeras, acá adelante a Indira, Marisa, a las compañeras que son coordinadoras de núcleo, por favor. Bueno, muy buenas noches con todas, con todos, con todas. La verdad, para nosotras es una alegría que estén. El día de hoy es el primer encuentro abierto que estamos haciendo de movimiento. En realidad lo que queremos hacer es contarles un poquito qué cosa es lo que estamos haciendo tercamente, es decir, cuál es esta apuesta en la que estamos ahora y que mantenemos. Cada una de nosotras va a contarles y nosotros cuáles son los núcleos que hemos ido armando. Indira además va a explicarnos un poco cómo funciona la organización. Yo solo quería contarles un poquito más o menos qué somos. En realidad somos un proyecto en construcción, somos una articulación de activistas, de algunas personas que vienen del mundo de la política, de personas que vinieron del mundo del arte, ciudadanos y ciudadanas que han venido luchando concretamente frente a un conjunto de desigualdades, a un conjunto de injusticias que se ven de manera cotidiana. Las mujeres por la defensa de determinar sobre su cuerpo, sobre sus mentes, nuestros compañeros peleando por la diversidad sexual y por su derecho a amar libremente, trabajadores y trabajadoras que están claramente diciendo que hoy en el Perú no puede ser que simplemente se mueran dos jóvenes de 18 años y no pase nada y la gente siga yendo a McDonald's a seguir embutiéndose de comida, que simplemente no podemos permitir que nuestro ambiente siga depradándose como se deprada, que no seamos conscientes que las futuras generaciones probablemente no tengan agua, ¿no? Y entonces cada una de estas contradicciones de este modelo ha ido generando luchas concretas, pero nuestra lectura es que esas luchas por alguna razón no se conectan.
De alguna manera, las mujeres están por su lado, la comunidad LGTBI está por su lado, los ecologistas están por su lado, los trabajadores y las trabajadoras están por su lado, quienes están luchando por una ciudad con derecho a la vivienda, al agua, a tener un espacio para todos y para todas, también terminan estando por su lado, ¿no? Entonces, nuestra apuesta ha sido, bueno, hay que tejer las luchas, hay que intentar entender que todas de alguna manera están articuladas y que no es que hay una que es más importante que otra, es que juntas son la fuerza que necesitamos para realmente avanzar en un proceso de transformación. Sentimos que la política y la representación política está en crisis en nuestro país en general, más allá de los colores políticos, que estamos entrando en una época que requiere una reflexión seria, que de alguna manera los paradigmas se han llenado de rollo, pero en realidad se han vaciado de contenido, se han vaciado de experiencia concreta, no están articulados a lo que la gente vive en el día a día. Entonces, lo que estamos haciendo y a lo que las invitamos, les invitamos, es a articular la lucha concreta y cotidiana en un proceso de reflexión, en un proceso de construcción de una apuesta conjunta hacia adelante y además a imaginar distintas formas de organizarnos. No queremos rendirnos en la organización tradicional, en la que hay algunos o algunas que toman decisiones, queremos buscar otra manera, no sabemos cuál es, por eso en realidad esta invitación es a caminar juntos y juntas, a ver si es que logramos una manera diferente. Así que bienvenidas a este primer espacio y ojalá nos pongamos en movimiento. Muchas gracias. Bueno, ahora para poder ir conociendo cómo nos hemos venido organizando poco a poco, le dejamos la palabra a nuestra compañera Indira. Muchas gracias, Jessica. Buenas noches a todos, a todas, a todos. Gracias por estar acá. La verdad nos ha medio sorprendido y discúlpenos por si el espacio es pequeño, pero también es muy acogedor. Le agradecemos también a Mari que nos ha venido estos meses acogiendo. Hemos tomado el mole estos meses, pero la verdad que ha sido revitalizante. Marisa les ha contado un poquito de qué va esto de movimiento, qué es lo que estamos haciendo. Yo les quiero contar un poco cómo nos estamos organizando. Nosotros decidimos convocarnos por primera vez la quincena de noviembre, me parece que fue el 16 de noviembre, y definimos un poco esta evaluación común que ella ha señalado sobre cómo está la política hoy en nuestro país, pero en realidad cómo la política en general, no solamente en nuestro país, sino incluso a nivel mundial, empieza a ser algo no solamente lejano para los ciudadanos, sino algo problemático, ¿no? En vez de ser una herramienta que facilite los cambios, en vez de ser un instrumento que permita, por ejemplo, hacer que estas luchas de miles de personas en nuestro país y en otros lugares para reconocer y emplear sus derechos, pues termina siendo algo que los distancia. Entonces, tenemos esa mirada común sobre la política, pero también tenemos la inquietud y la voluntad de empezar a sumarnos y organizarnos de manera que tengamos la posibilidad justamente de articular esa diversidad de luchas que hay, ¿no? Y que tienen puntos en común ciertamente. Entonces, nosotros hemos definido este proceso como un proceso de reflexión y de acción sobre todo. Es un espacio en donde nos hemos abocado primero a planificar cómo quisiéramos empezar a compartir ciertas ideas, ciertos lenguajes, ciertas miradas sobre luchas en las que ya venimos participando. Ahora ustedes van a escuchar a las compañeras y compañeros que son coordinadores de lo que hemos llamado núcleos, ¿no es cierto? Que son espacios donde se justamente articulan luchas en específico, ¿no es cierto? La lucha de las mujeres feministas, la lucha de la diversidad sexual, la lucha de los espacios que cuestionan también el modelo económico, le hemos llamado, ahora le va a explicar mucho más en detalle Pepe, pero un núcleo anticapitalista, la lucha de quienes creen que esta situación en la que está el planeta en una situación de crisis climática tiene también que merecer una respuesta desde el ecologismo. Entonces hay estos espacios que son los núcleos en movimiento que hemos empezado a usar como forma de organización. Y como les mencionaba, con la idea de empezar a discutir, a reflexionar, muchas veces damos por sentado, ¿no es cierto?, que nuestra pertenencia a un espacio de lucha inmediatamente nos lleva a coincidir e incluso a actuar de manera más articulada. Y la verdad es que eso no siempre es así,
Entonces sí hacía falta y sentimos que hace falta espacios donde podamos discutir, reflexionar más seriamente sobre lo que entendemos por nuestras propias luchas y empezar a actuar colectivamente para ellos, ¿no es cierto? Empezar a movilizarnos, empezar a incidir también, seguramente. Entonces esa es un poco la definición de lo que dentro de este espacio de movimiento son los núcleos. Espacios donde hay una lucha, una articulación específica, una contradicción, si se quiere, también en relación a lo que se vive actualmente en nuestra sociedad, una situación que queremos cambiar y que está formado por al menos 5 personas. 5 personas pueden formar un núcleo. Nosotros tenemos hasta ahora 4 núcleos que se han formado, al menos 2 núcleos en formación. De esos 4 núcleos son los que yo les comentaba: el núcleo de mujeres, el núcleo de diversidad, el núcleo de ecologistas y el núcleo de anticapitalistas. Pero por supuesto pueden conformarse otros núcleos más. La idea es, como digo, que estos espacios sirven para reflexionar, para encontrar un lenguaje común, ¿no? Algunas nociones comunes sobre la lucha a la que pertenecemos y accionar y convocarnos a la movilización. Además de eso, esa dinámica en estos núcleos en movimiento que les comentaba, hemos también planteado tener un espacio de formación común, porque nos parece que es clave empezar a desarrollar la práctica política a través de la formación compartida. Como señalaba Marisa, muchas veces tendemos a aislarnos o atomizarnos entre quienes provenimos de diferentes espacios de lucha. Las mujeres por un lado, los ecologistas por otro lado, los trabajadores por otro lado, cuando lo que hace falta realmente es que esas luchas se articulen. Entonces tenemos un espacio de formación que hemos diseñado, ya estamos ahora en estas fechas por el segundo módulo, pero es un espacio que quisiéramos también compartir con quienes se quieran sumar al proceso de movimiento, ¿no? Tenemos un espacio de formación virtual. La verdad que sentimos también que suele ser muy pesado las reuniones presenciales, entonces es un espacio de formación virtual. Estamos usando estas aplicaciones tipo webinar, así que quienes quieran sumarse también pueden encontrar ahí una modalidad para poder ser parte de este proceso de reflexión y enriquecerlo también, por supuesto. Entonces tenemos ese camino por delante. Hemos definido que durante estos meses, como les decía, iniciamos en la quincena de noviembre, nos dimos algunos meses por delante para poder avanzar en esta primera etapa del proceso de formación y de acción. La verdad que nosotros mismos vamos a tomarnos el tiempo para decidir si ese proceso lo queremos continuar. Y yo creo que sí es muy necesario, ya lo vamos a ir evaluando y se lo vamos a compartir también, pero creemos que es fundamental continuar ese proceso y profundizarlo y por supuesto abrirlo también a mucha más gente. Unas cosas finales sobre cómo nos venimos organizando. Hemos definido además una línea de trabajo sobre la convivencia y la ética. Vemos que también es fundamental que debatamos cómo hacemos de los espacios de formación, de acción compartida en términos políticos, espacios seguros, espacios éticos, espacios donde no reproduzcamos ciertas prácticas que lo que hacen es viciar la convivencia y que más bien hagan de la política un espacio acogedor y cómodo, ¿no? Entonces eso también es algo que estamos en proceso de construcción, una dinámica de normas de convivencia a nivel ético. Hay un espacio de comunicaciones también que está en proceso de construcción, ya les invitaremos a sumarse, por supuesto, y un espacio de formación y de organización que ha sido muy activo y que en realidad ha sido clave para que lleguemos hasta este momento y nos atrevamos a hacer esta primera reunión abierta. Como digo, nuestra apuesta era sobre todo ir convocándonos entre quienes nos hemos ido conociendo seguramente de antes, hemos estado en estos núcleos por algunos meses, pero decidimos que era momento de abrir este proceso hacia muchas más personas. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta reunión y gracias por la atención. Ahora sí nos toca conocer más de cerca a los núcleos que tenemos formados y por eso invito a mujeres a que nos cuenten un poco lo que están haciendo. Buenas tardes a todos, todas y todas, gracias por estar acá. Nosotras somos el Núcleo de Mujeres, quienes hablan Milanita Contreras, mi compañera Ciara. Nosotras pertenecemos a mujeres, somos mujeres diversas, de distintas culturas, distintas edades, distintos trabajos, oficios, y luchamos justamente contra las desigualdades que históricamente nos han afectado, que es básicamente el patriarcado, el capitalismo, ¿no? Que siempre nos ha oprimido y nos ha puesto en un lugar de subordinación a las mujeres. En este momento, justamente nuestra lucha es por la igualdad de género, por la justicia social que tanto nos hace falta en este país, justamente para que nuestras vidas y nuestros cuerpos sean libres
y podamos decidir libremente y no que otros y otras decidan por nosotras. Nosotras también estamos luchando para que las niñas, las adolescentes, ¿no?, las diversidades en sí, podamos tener igualdad de oportunidades en la vida. Y en ese sentido, desde la militancia incidimos no solo para generar propuestas, sino también para transformar socialmente esta realidad. Nosotros nos consideramos núcleo de mujeres feministas, diversas, anticlasistas, anticapitalistas, antirracistas. Feministas porque consideramos que debe haber igualdad para todos, todas y todes, no cuestionamos eso, por supuesto. Antirracistas porque así como el patriarcado es el racismo también pone un lugar de superioridad a un grupo sobre otro y no consideramos esos condicionamientos sociales, no culturales. Anticapitalistas porque justamente el feminismo en la izquierda es lo que nosotros consideramos de igualdad, de respeto hacia nuestras decisiones, nuestros cuerpos, y anticlasistas porque justamente consideramos que dentro del feminismo todavía existen esas contradicciones que no hacen a que podamos avanzar en igualdad de oportunidades. Sí, bueno, y para complementar un poco esto, consideramos que la organización política es bastante importante, más que importante en realidad, para poder hacer llegar nuestras demandas como núcleo de mujeres. Un poco complementando ya el trabajo que han venido haciendo compañeras como Marisa, Indira, Tania y más compañeras aliadas que hemos tenido dentro del Congreso. De todas maneras, sabemos que no es suficiente, que nos enfrentamos muchas veces a obstaculización de los proyectos que se quieren hacer, o finalmente si se logran no se llegan a ejecutar, ¿no? Y es un poco el camino que estamos tomando, el tema de la organización política, para poder hacer llegar precisamente todas estas demandas. Bueno, como núcleo de mujeres también nosotras vamos a estar bastante pendientes de todas esas categorías o temas a veces que perpetúan esta opresión, como lo son, por ejemplo, la brecha salarial, el tema del aborto, primero la despenalización del aborto y finalmente la legalización del aborto para tener autonomía de nuestros cuerpos, y diferentes tipos de violencia que atravesamos que muchas veces son invisibilizadas, ¿no? Como lo son la violencia económica, la violencia, incluso el acoso sexual callejero, lo sabemos, la violencia psicológica, la violencia física, que termina finalmente en cifras terribles de feminicidios. Sabemos que el año pasado hemos terminado con una cifra oficial de 175 feminicidios, cuando sabemos que son muchísimos más. Entonces, bueno, finalmente nosotros queríamos decir que en realidad lo que demandamos no es un favor, ¿no? Estamos reuniéndonos y estamos utilizando la política como una herramienta de acción para lograr justicia social. Gracias al grupo de mujeres. Ahora podemos escuchar, por favor, le pido al núcleo de ecologistas que nos compartan quiénes son. Bueno, mi nombre es Claudia Jacobo, pertenezco al núcleo de ecologistas, pero quiero hacerles una pregunta si alguno sabe qué es ecología o qué es ecologismo. No es una moda que se ha impuesto actualmente, sino es algo que en realidad convive con nosotros. Hay una frase que se me quedó grabada en la universidad, que es de Comner, que decía que la ecología, la primera ley de la ecología es que todo está relacionado. Nosotros estamos relacionados con la naturaleza. Entonces, el modelo actual que tenemos con el tema del capitalismo es que está destruyendo esta naturaleza. Nosotros prácticamente abusamos de esto y no tenemos un control. Lamentablemente, los que trabajamos en el Estado, porque yo también trabajo para el Estado, vemos que hay una especie de imposición del poder a través de las instituciones como tales, y necesariamente necesitan haber cambios desde el modelo económico, ¿no? Desde el capitalismo, que debería ser desaparecido, por así decir, pero tenemos que cambiar y buscar la manera de cómo podemos deconstruirnos y poder buscar salidas o maneras de no dañar el ecosistema, porque nosotros somos parte, y esa es la importancia. Los activismos que están dentro de lo que es el cambio climático, el movimiento de la diversidad biológica en el mar, en la selva, en la sierra, todo eso se ve afectado. Actualmente creo que hemos tenido una pérdida de 1000 especies en todo el mundo.
Y creo que es momento, si es que no lo hemos hecho antes o las generaciones antes no se han preocupado porque creemos que tenemos una reserva de recursos inagotables, porque lamentablemente el modelo siempre dice que todo es infinito y el crecimiento demográfico también lo vemos de esa manera. Estamos viendo ahorita nomás en el tema del clima, que ha empezado enero y ya está haciendo un calor infernal y no sabemos cómo va a ser febrero. Entonces creo que desde este espacio podemos empezar a debatir y empezar a construir ideas que nos ayuden, para decirlo así, como sobrevivir a lo poco que nos queda de este planeta. Yo los invito a que participemos de este espacio que nos permite justamente eso, darnos un momento, unos 5 minutos, aunque sea una hora, de poder leer algo relacionado a lo que nos pasa el día a día, por estar viviendo, digamos, en automático, que es como yo lo digo, de que uno va a trabajar, regresa, ni siquiera se pone a pensar de dónde vienen los alimentos que uno consume, el agua que uno toma. Todo ese tipo de cosas que a veces uno piensa que es ya tan simple de responder, pero en realidad no se hace la trazabilidad de dónde provienen estas cosas, que son tan básicas para nosotros. Desde el núcleo de ecologistas nosotros tenemos una reunión el 20 de enero, vamos a tener una lectura acerca del capitalismo y cómo se relaciona con el ecologismo. Los invitamos para que puedan venir, y también tenemos una reunión el 16 de febrero para hacer una limpieza de playas. Ahora, justo que estamos en verano, todo el mundo va a la playa, ¿y qué pasa? Que se ensucian horriblemente. Entonces queremos hacer una concientización en ese aspecto, porque es muy importante que también tengamos en cuenta que, aunque no paremos en el mar todo el tiempo, solamente paramos en enero, febrero, marzo. En mi caso yo sí trabajo directamente con el mar todo el tiempo porque esa es mi especialidad, pero es súper importante porque es una fuente de vida, igual que todo el planeta, igual que todos nosotros. Así que realmente los invito y muchas gracias. Gracias al núcleo de ecologistas, y ahora les vamos a compartir otro núcleo, que es un núcleo súper importante para nosotras, el núcleo de diversidades. Yo soy una mujer bisexual. Nosotros y parte de toda la comunidad LGTB que pertenece al movimiento somos lesbianas, gays, pansexuales, transexuales, todos parte de la comunidad que hemos decidido militar a partir de nuestra identidad, ¿no? Eso es bien importante. Y que creemos que la política es una herramienta de cambio social. Pero más allá, voy a dejar esto. Pero más allá de a quién decidamos amar, con quién decidamos irnos a la cama, nosotros hemos decidido apostar por la política, pero no solo por el cambio social, sino también por un cambio económico, por un cambio cultural, por un cambio del día a día. Entonces nosotros en esta base reivindicamos a nuestros ancestros, porque la mayoría de las 13 personas que somos ahora del núcleo no somos de Lima. Entonces reivindicamos a nuestros ancestros afros, amazónicos, mestizos, andinos. Pero más allá de eso, también levantamos nuestra bandera contra el capitalismo, porque somos anticapitalistas, nos consideramos feministas, de izquierda, y también porque sabemos que el capitalismo ha sido el nicho del conservadurismo, ¿no? Del conservadurismo que a nosotros durante toda nuestra vida nos ha oprimido de una manera espectacular, ¿no? O sea, en la casa, en la calle, en la universidad, y algo tan básico como en la educación primaria inicial, ¿no? Probablemente ustedes también se habrán topado quizás que por ahí, ahí va el mariconcito, ¿no? Por ahí, qué bonito. O de repente, esa chica es la machona que va por ahí jugando fútbol. Entonces, a todo ese tipo de opresiones que nosotros nos hemos enfrentado en el día a día y que ahora están súper presentes en la política cuando dicen que nosotros queremos homosexualizar a los niños, ¿no? O de repente que por ahí el enfoque de género, nos vamos a masturbar con tornillos, espacios. Entonces, nosotros venimos a decir, lo vuelvo a repetir, que más allá a quien amemos, nosotros somos un grupo de peruanos que estamos decididos a hacer política y a mariconizar la política, que es lo más importante. Pero todo no es queja, pues, ¿no? Todo no puede ser queja en ese mundo. Entonces, nosotros hemos venido a decir que no nos hemos rendido. O sea, a pesar que hemos sido avasallados de manera impresionante, de quizás hasta con nuestras mismas parejas cuando queremos caminar por la calle también somos discriminados, hay un tema medio complejo,
Pero no nos hemos rendido y estamos aquí por eso, precisamente, compañeros. Entonces, ¿por qué luchamos? Dentro de las cosas, dentro de nuestra agenda de trabajo está, por ejemplo, seguir apoyando el enfoque de género, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, porque nosotros vamos por matrimonio igualitario, no vamos por unión civil, no vamos por ir a vivir con mi amigo a la casa, no, vamos por un matrimonio igualitario. Vamos además contra los crímenes de odio y la violencia, estamos empezando a armar una base de datos ya de cuánta violencia sufrimos. Pero más allá de eso, compañeros, nosotros hemos armado un texto que lamentablemente no sé si todos lo lleguen a tener, pero yo sí me gustaría decir dos cositas más, ¿no? Que hemos venido a transformar las relaciones humanas y que para nosotros es bien importante que estas relaciones humanas se basen en el amor, en el cuidado, en la sororidad, ¿no? Porque la sororidad no solamente es porque yo soy mujer, porque mi compañera es mujer o porque somos parte de una comunidad vulnerada, vamos a ser sororas con ella, sino la sororidad es un vínculo político, como nosotros dijimos en la última reunión que nosotros tenemos. Ahora, para hablar de nuestras luchas, para hablar del cronograma de actividades que nosotros tenemos para la próxima semana, sabemos que estamos en una etapa electoral así avasallante, y nosotros como comunidad en realidad no nos sentimos representados claramente por ninguna de las opciones políticas que se lanzan en este momento. Es por eso que nosotros hemos decidido armar un pronunciamiento, tener la próxima semana un evento abierto, donde vamos a armar una agenda, cuáles son las propuestas que nosotros esperamos se lleven para el próximo congreso. Nosotras las invitamos para que sean parte de esta reunión, pero más allá, compañeros, sí. De repente su identidad no es homosexual, no es transexual, si son heterosexuales, como les digo, lleguen a empatizar con nosotros porque somos peruanos que luchamos por lo mismo, ¿no? Por una transformación, por un cambio de modelo, porque somos finalmente feministas de izquierda. Entonces vamos a eso, compañeros, vamos a cambiarlo todo y solo permítanme leerle un párrafo chiquito del texto muy bonito que hemos escrito. Y dice que nosotros queremos transformar las relaciones humanas y políticas que se ejercen el día a día, donde solamente los hombres tienen el poder y la autoridad, por encima de todos los demás violentados y silenciados. Queremos tejer las relaciones políticas sin violencia, sin negociar nuestros principios ni negar nuestra existencia. Nosotros vamos por todo o por nada, y nosotros no estamos dispuestos en este momento de nuestras vidas a negociar ni a vender nuestros principios. Muchas gracias. Al núcleo de diversidades. Y ahora, para terminar con el último núcleo, le damos la palabra a Pepe, que es parte del núcleo anticapitalista. Bueno, buenas noches ante todo, a todos, todas y todos. ¿Por qué un núcleo anticapitalista? Quizás algunos dirán que son estos, que comunistas, socialistas, que miedo, las palabras malignas. Pero hoy en día nos toca, creo siempre, pero hoy día más que nunca, cuando el mundo está de cabeza y vemos que rápidamente se destruye, como decía la compañera ecologista, necesitamos entender este mundo. Entender este mundo significa cómo funciona, entenderlo cómo funciona, cómo nos destruye en la vida diaria, cómo nos hace pedazos nuestra forma de existencia, cómo nos quita nuestros espacios públicos, cómo hace daño a la gente, a todos los seres vivos de este planeta. Vemos, por ejemplo, los incendios en Australia. No son casuales. Y muchas catástrofes que son producto de la voracidad capitalista. Hemos visto cómo trabajadores humildes, trabajadores y trabajadoras, mueren a cada rato por condiciones precarias en las cuales trabajan. ¿Debido a qué? A la voracidad capitalista. A la voracidad de unos cuantos empresarios que no les importa nada. Nada absolutamente, ni la vida, ni la dignidad de la gente, nada. Entender eso requiere un debate, requiere un proceso de reflexión. Es por eso que hemos formado este núcleo, el núcleo anticapitalista, en el cual todos los invitamos, ¿no? Una de las principales actividades que tenemos son estas reuniones regulares, pero hemos hecho acciones también, hemos participado en acciones como por ejemplo una reciente acción de protesta frente a las instalaciones de McDonald's, por ejemplo, como reciente hecho los jóvenes muertos en sus instalaciones por condiciones precarias. Hemos hecho también algunas actividades de reflexión a raíz de este suceso, por ejemplo, hicimos una conferencia sobre las condiciones precarias de trabajo, se hizo hace un par de semanas más o menos, no, 3 semanas, las fiestas. Y
Y están surgiendo bastantes temas, debates y reflexiones que creo que vamos a compartir. Para esto vamos a sacar un boletín próximamente en el cual vamos a compartir. Pero es importante que participemos mucho en este espacio porque si no entendemos cómo funcionan actualmente las relaciones humanas que están oprimidas por el capitalismo, pues no vamos a quizás movernos bien a la hora que lancemos propuestas, ¿no? Los invitamos, las invitamos a todos los que quieran participar en ese espacio. Están fraternalmente invitados, ¿no? Y bueno, somos anticapitalistas y estamos en movimiento, ¿no? Gracias. Espacio de diálogo. Entonces, no sabemos si alguien tiene alguna pregunta, una duda, para compartirnos un comentario. ¿No? ¿Seguras? Por favor. Sí, por favor. Buenas noches con todos, con todas y con todes. Gracias por fomentar este espacio de encuentro y de ponernos en movimiento, de hacer pensar de manera colectiva. Mi nombre es Pablo de los Reyes, por si acaso no me presenté, disculpen. Soy politólogo y gestor cultural también. Y me parece muy motivador lo que han estado diciendo y por eso solamente quería aportar una perspectiva desde mi campo. Hablar de políticas culturales, algo que ha estado muy ausente en los últimos años, décadas, y porque no le ha tomado interés ni a los gobiernos y los pocos políticos que han tratado de mover este tema lo han llevado hacia sus propios cauces. Y las políticas culturales son necesarias bajo la perspectiva justo de lo que decía el compañero. Si queremos una sociedad anticapitalista, un enfoque anticapitalista y realizar propuestas en esa viada, hay que fomentar políticas culturales que se creen no solamente desde una oficina de 4 artistas o de 4 productores, sino de manera colectiva, de manera ciudadana. Entender, por ejemplo, conceptos que muchos seguro ya ustedes están familiarizados con las culturas vivas comunitarias, con la diversidad cultural, que no solamente hay una hegemonía cultural que dice esto es arte, esto no es arte, esto es cultura, esto sí es válido, esto es inválido, y después comenzar a tener esta propuesta de una nueva visión de un país donde sí realmente haya una diversidad de reconocimientos en las políticas culturales, que el ministerio no solamente sea el ministerio de una cultura o de una determinada cultura, sino de buscar y proponer espacios culturales que sean diversos, puntos de encuentro, por ejemplo, romper esos conceptos en los cuales hemos crecido, como el machismo, que es un factor cultural también, y cómo hacemos políticas culturales que vayan a atacar el foco y el problema que tenemos con el tema del machismo, por ejemplo, cómo hacer reducir la violencia de género, desaparecerla, erradicarla, cómo hacer ello desde formaciones o propuestas que tengan que ver con políticas culturales. Y ahí creo recomendarles crear un núcleo, un espacio donde se pueda hablar de la cultura, de políticas culturales y de generar una agenda que tenga una visión hacia el bicentenario, porque algo que lamentablemente está pasando, he estado revisando lo que han estado haciendo el año pasado con la agenda al 2021, gira en torno a 2 conceptos más o menos interesantes, pero que no son realmente importantes para lo que necesita el país. Por un lado, gira en torno a fomentar eventos culturales gratuitos, que no basta solamente con tener ese tipo de eventos que sean gratuitos, y otro, reconocer ciertas actividades culturales como identitarias del Perú. Es decir, una orquesta, una filarmonía, un grupo que solamente identifica un tipo de élite y de consumo de este concepto de la alta cultura y la baja cultura que ya ustedes habrán visto en el comentario que tiene Vargas Llosa al respecto. Y finalmente, agradecerles este espacio y realmente poner las culturas en movimiento y trabajar por ello. Gracias. Acaba de nacer un nuevo núcleo. Por favor. Yo tenía en realidad como dos preguntas que en realidad creo que son un poco medias. Una que es un poco sonsa, pero igual la quiero colocar, ¿no? La primera es que sí quisiera que si pudieran explayar un poco más la explicación sobre este aplicativo o de cómo de forma virtual, como algunas personas que pues no vamos a poder tal vez estar mucho de manera física, pero de manera virtual, cómo lo podríamos hacer. Y lo otro que quería preguntar es cómo se va a trabajar la ternura en movimiento, ¿no? Porque creo que estamos y reconocemos que las izquierdas durante muchas veces nos peleamos, nos integramos, nos alejamos, nos volvemos a alejar, nos golpeamos y etcétera, 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 ¿no? Entonces quisiera saber los problemas, las diferencias, cómo las vamos a afrontar. Si hay una comisión de ética, ¿no? Que al momento dijeron que había una comisión de ética, esta comisión, ¿cómo está conformada? ¿Qué protocolos hay? Si es que en cada núcleo va a haber un espacio en el cual se pueda hablar de nuestros sentires. O sea, en contexto, ¿cómo vamos a poner la ternura? ¿Cómo la vamos a poner en política, ¿no? Eso. Gracias. Ahora tenemos una
Sí, yo me llamo Guillermo Flores. Yo tenía una pregunta, o sea, sobre... escuché los diversos espacios y yo creo que en general, o sea, siento que no hay una limitación por lo que voy a preguntar, pero yo quería entender cómo encaja dentro del proyecto de movimiento las personas que tienen una fe y una fe militante. O sea, en el sentido de, por ejemplo, yo soy evangélico, o sea, pero en el mundo evangélico no son solo la minoría que ustedes ven ahí, ¿no? Sino hay un gran grupo que somos progresistas, incluso comunistas, socialistas, un gran grupo además a favor del enfoque de género que milita escribiendo, defendiendo el tema en términos de activismo. Y yo quisiera entender si hay un espacio para la gente que es activamente religiosa como yo, ¿no? Dentro de un espacio como este, ¿no? Gracias. Por favor. Buenas noches, Marco Torralba. Mi pregunta es muy concreta. Actualmente ya tenemos algunos grupos o movimientos de izquierda, tenemos Juntos por el Perú, el Frente Amplio, el Nuevo Perú. La pregunta concreta es cómo hacer para articular a toda la izquierda y no desunirnos como históricamente ha pasado en el Perú, cada quien por su lado, no solo lo que pensaron, lo que hablaron, pero cómo hacer para integrar a toda la izquierda que sea un real peso político en el Perú. Muchas gracias. Cerramos con estas dos últimas intervenciones. Hay más. 3 entonces. Por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Fiorella Ferrari. La consulta era un poco más porque este año tuve mayor cercanía de trabajar con niños y adolescentes. Quería saber si es que dentro de los núcleos, si bien es cierto por un tema claramente legal, la mayoría me imagino son todas mayores de 18 años, pero si se le da la voz a las juventudes, más allá, las juventudes realmente juventudes, estamos hablando de adolescentes, niños y adolescentes, para que sean participantes de la política desde cero, cosa que formamos desde pequeños y pequeñas, no solamente en un tema de feminismo, sino también en el caso de las jóvenes, no generar masculinidades tóxicas desde pequeños y que sean partícipes de la política y no darles esta mesa de que son un núcleo aparte de las juventudes, sino que sean partes transversales a cada uno de los puntos en que se trabaja en política. Gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Yo me llamo Alberto. Permítanme en primer lugar citarlos. En realidad veo que espacios como estos faltan bastante. Veo que hay mucho entusiasmo. Veo en realidad, me alegra mucho que en realidad hagan esta convocatoria porque a pesar de que vivimos en una sociedad donde la política no importa mucho, pareciera que a la gente no le importa, pareciera que se ve que en este espacio, digamos, hay algo rescatable, ¿no? Digamos, gente que sí se interesa, demuestran la realidad, que se hacen una convocatoria y llaman a personas y dicen, ¿te gusta la política? ¿Quieres participar? ¿Te interesa? ¿Quieres un cambio social? Bueno, aquí estamos, ¿no? En ese aspecto yo creo que es una iniciativa muy rescatable, muy plausible, me alegro mucho y quiero hacer una pequeña interrogante solamente, ¿no? En sus núcleos, el núcleo anticapitalista, ¿cuántas personas lo componen? Lo componemos 6 personas. 6 personas, ¿todos son varones? No. Pero las preguntas sociales. Ya, entonces, para terminar la pregunta, ¿no? Mi pregunta es, son varones y son la carrera que tienen, ¿no? Su profesión, ¿no? Solamente eso, y felicidades. Gracias. Cerramos, por favor, ¿hay una pregunta por aquí? Mi nombre es Mariela. Primero, saludos a todas y todos. Y estoy aquí por una sencillísima razón. Como dijo Alicia, yo tampoco he sido representada por ningún partido. No pretendo tampoco que esto sea un partido ahora, para nada. Pero sí creo que es importante. ¿Pero por qué estoy aquí? Precisamente porque tengo la esperanza para las generaciones futuras de poder conseguir en algo una propuesta política coherente, que no solamente sea una cuestión de acciones, sino que también tenga una doctrina, un contenido, un sustento para cada cosa que hace. Yo creo que es importantísimo también que nosotros también partamos de esto. Por más que estemos en movimiento, tengamos un norte, tengamos una visión de hacia dónde nos estamos enfocando y qué es lo que queremos lograr con ella. Y también me parece muy interesante
interesante la forma de unirse en función de módulos, de núcleos, o como desean llamarlo, pero a mí hay una cosa que me preocupa, que tiene que ver con lo que todos han dicho y lo que todos han dicho acá. Todo el mundo tiene una preocupación particular. Todos tenemos, yo podría decir 80.000 preocupaciones particulares en un grupo. Entonces tendremos 80.000 núcleos. Y entonces aquí tenemos una cuestión de que sabemos que si hablamos de política, y si hablamos de justicia, o si hablamos de pobreza, las intervenciones jamás van a ser individuales. Todo debe ser multidimensional, todo debe ser multisectorial. Y hay cosas que deben ser transversales. Entonces yo no puedo concebir un mundo o una propuesta en movimiento de construcción que sea seria y que quiera acabar no solamente en acciones, sino también en propuestas, ¿no? En un movimiento a futuro político, en donde no tengamos claridad que hoy ya no podemos hablar de capitalismo y no hablar de cultura, no podemos hablar de capitalismo y no hablar de opresión, no podemos hablar de feminismo sin hablar de patriarcado, no podemos hablar de feminicidio sin hablar de educación, y así podría seguir hilando las cosas. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cuáles son los aspectos transversales que de una forma u otra generan esa unidad y esa digamos, no solamente una interconexión, sino la capacidad de poder actuar en conjunto desde todos los grupos, ¿no? Esa es mi preocupación. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir sus dudas, sus comentarios. Vamos a... Una más. Perdón, una cosa que siempre he entendido de manera muy general, yo entendí mucho cuando dijiste que hemos venido a radicalizar las políticas, no entendí. Entonces vamos a pasar por favor a las respuestas. Sí. Tal vez nos han hecho algunas preguntas muy puntuales sobre aspectos que son muy importantes para nosotros. Se ha hablado del espacio de formación. Tal vez yo le pediría a Erika, que es la compañera que está a cargo del proceso de formación, si ella con Martín Frank, que también es otra compañera muy querida, si podría darnos algunos detalles más, contar la dinámica. Mica preguntó sobre cuál es esta aplicación que usábamos, cuál es en realidad la metodología y por qué hemos definido además ese mecanismo en ese proceso formativo. Sí, gracias por la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Quienes estamos a cargo del proceso de formación es Marfil Franque y quien les habla Erika Quinteros. La plataforma que usamos es una plataforma virtual para las clases virtuales, sin embargo también tenemos talleres presenciales. Elegimos cada 15 días. Cada 15 días, sí. Elegimos esta forma de hacer los talleres porque muchas y muchos de nuestros compañeros no necesariamente están en Lima o no necesariamente se les hace fácil llegar a la hora indicada, los días indicados a este lugar, ¿no? Es una plataforma virtual gratuita que se llama Webex. Nosotras enviamos un link. Ustedes pueden conectarse a través del link, a través de un código y de un número de sala a una hora indicada. Lamentablemente esta plataforma, por lo que es gratuita, tiene un límite de 40 minutos, por lo que tenemos que cambiar de sala cada 40 minutos. Entonces ahora ya se nos está haciendo un poquito complicado. Cuando empezamos eran 45 minutos, ahora es 40 minutos, entonces tal vez en otras dos sesiones van a ser 30 minutos, no sabemos. Y estamos buscando otra plataforma que sea gratuita por el momento, porque nosotros nos autogestionamos, entonces no tenemos necesariamente para pagar una plataforma ad hoc, ¿no? Que costaría por lo menos $30 mensuales. Que lo pueden hacer desde su celular. Sí, perdón, sí, claro, y se pueden conectarse de la computadora o desde su celular. Bien tarde en la noche, 9 de la noche. Solo para comentarles, por si les anima, la plataforma virtual tiene reuniones cada semana. Es decir, invitamos a una persona expositora, alguien que conoce de un tema en particular. Por ejemplo, el primer módulo que iniciamos en noviembre, que se terminó en diciembre, tenía que ver sobre los movimientos sociales, ¿no? Analizamos cuál es la dinámica de los nuevos movimientos sociales en América Latina, en el Perú, en el mundo, toda esta situación que ustedes seguramente también se han enterado de movilización en nuestro continente. Entonces, hicimos reuniones cada semana por esta plataforma virtual. Cualquiera podía conectarse en su celular, en la computadora, tranquilo en su casa, en la noche, a las 9 de la noche, después de haber trabajado, estudiado y mil cosas más. Y era una manera que podamos estar compartiendo, como varios han preguntado también, una reflexión común sobre un tema. Ahora vamos a empezar un segundo módulo, que es un módulo que tiene que ver sobre el poder y la política.
De la misma forma van a ser 4 expositores, o sea, 4 reuniones, una cada semana. Y bueno, esa es una de las dinámicas de formación. Y la otra dinámica, que como bien lo decía Erika, es que tenemos de todas maneras reuniones presenciales cada 15 días, ¿no? Estas reuniones cada 15 días sirven para informar qué está haciendo cada núcleo, para contar las actividades, pero también para ese día tener una pequeña sesión informativa en la que leemos colectivamente la coyuntura política, porque hay que tener una mirada compartida de lo que está pasando en el país, y elegimos un tema también que nos gustaría profundizar. Entonces vamos proponiendo qué tema queremos tocar cada 15 días, y también es parte de esta dinámica de formación, pero un poco más holgada. Entonces ese es un poco el proceso formativo que Erika y Marfil están liderando, para que también ustedes puedan sumarse. Por supuesto, nuestra reunión de los 15 días, por ejemplo, la tenemos la siguiente el 21. El 18. No, mañana. Mañana, pero la siguiente, el 21. El 18 de enero, en la que, si ustedes desean, pueden ya sumarse, que es nuestra sesión presencial de formación. La siguiente pregunta era sobre cómo trabajar la ética con la ternura, digamos, y tener distintas maneras de relacionarnos. Y aquí Jessica, que coordina el espacio de ética, de repente puede darnos pistas. Hay algo importante. Nosotros queremos armar una ética feminista, y justo queremos armar una ética que se fije en el cuidado, no solamente de atender casos, sino también en el cuidado de cómo nos relacionamos y vinculamos. Todo está en movimiento y estamos en construcción. Queremos construir un protocolo de ética que permita atender casos, pero que también queremos construir documentos que guíen a la reflexión, a comenzar a hacer una introspección de cómo mejoramos nuestras prácticas y creamos vínculos afectivos, empáticos y asertivos, pero siempre en colectivo. Entonces estamos en ese proceso. Ética también va a generar espacios de reflexión. Soy por ahora encargada de ética con un grupo de compañeras súper interesantes. Somos 4 que vamos a estar generando estos documentos para proponer a la gran asamblea, porque hay algo interesante. Todos los núcleos se reúnen para intersectar, y allí es donde vamos a comenzar a aprobar estos documentos, a discutir estos documentos, y sobre todo hacer que estos documentos nos guíen en este camino que hemos decidido andar juntas. Bueno, hay un par de preguntas que quisiéramos contestar. Una primera es a Guillermo, que ya no está. Sí. Pero voy a grabar. ¿Le vas a grabar? Hola, Guillermo. Nada, que en realidad nos hubiera gustado, justo comentábamos con Indira, conocer a alguien como él cuando estábamos justamente peleando con quienes pretenden decir que la fe lo único que hace es discriminar, excluir y plantear una manera en la cual no hay manera de discutir más allá. Entonces, que en realidad la idea acá es que quien quiera entrar, quien quiera ser parte del movimiento, tiene que reconocer la validez de todas las luchas, ¿no? O sea, un poco la idea es, yo no puedo decir que trabajo por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, pero no estoy de acuerdo con la lucha de la comunidad LGTBI. Tampoco puedo decir que soy parte y activo en la comunidad LGTBI, pero no estoy de acuerdo con la lucha de los ecologistas. No puedo decir que soy ecologista y que estoy trabajando activamente por la sobrevivencia del planeta, pero que no estoy entendiendo ni respeto la lucha de las mujeres por su determinación a su cuerpo, a su mente, a la posibilidad de su propio proyecto de vida, ¿no? Entonces, nuestras creencias, nuestra fe, siempre y cuando no pretendan poner, ¿no es cierto?, por debajo a otro, pues por supuesto son bienvenidos y bienvenidas. Y eso me lleva a una pregunta de Marieta. ¿Cuál es el horizonte? ¿No? Perdón, Mariela. Era un poco cuál es el horizonte y hacia dónde estamos yendo. Como les hemos dicho, este es un espacio en construcción. Somos hoy una articulación. Somos una articulación que tiene claro que hay que trabajar en el espacio político, pero no solo desde la política institucional, ni solo desde la política electoral, sino que hay política social, hay política cultural, hay activación concreta desde la que estamos cada una de nosotras, nosotros y nosotres, y que desde ahí queremos empezar una reflexión, que sentimos que la representación política, como han dicho varios, está como agotada diciéndonos lo mismo casi siempre, y que necesitamos refrescar, ¿no es cierto? Tenemos que pensar nuevas maneras, incluso no solo proyectos y programas, sino también nueva manera de organizarnos.
Nuestra meta sí es construir un proyecto de transformación, pero hoy por hoy todavía no lo somos. Entonces, por eso es que estamos trabajando en esta dinámica de núcleos, y como ha explicado Jessica, la idea es que, por ejemplo, yo estoy en el núcleo de ecologistas, nosotros estamos trabajando una perspectiva ahí, pero contamos a los compañeros y a las compañeras e invitamos a nuestras actividades, y la idea es que todos podamos conocer y rotar lo que estamos trabajando en esta primera etapa, que sería una etapa en construcción, digamos, ¿no? Hasta que avancemos hacia una etapa más adelante. Nos preguntaron también sobre, desde una mirada más política, ¿no es cierto?, cómo hacer también, de quienes venimos seguramente de una militancia previa, cómo lograr ese objetivo de articular las diversas expresiones políticas que hay en nuestro país de la izquierda. Bueno, sí hay esa aspiración, la compartimos, pero también nosotros somos muy francos en decir que no somos todavía una organización política, un partido político, ¿no? Estamos en un proceso de construcción que nos parece necesario para poder tener bases sólidas de construir un espacio político, una organización de otro tipo además, que sí nos parece que es necesaria hoy en día. Y creo que, pero lo que sí no debe descartarse en ningún caso es que la principal forma de encontrarse entre quienes tenemos los mismos objetivos, compartimos los mismos principios, aspiramos a los mismos cambios, es que nos encontramos sobre todo en las luchas concretas. Y creo que así es como varios de los que quisimos impulsar este proceso nos conocimos en primer lugar, en luchas concretas, en las luchas por los derechos de las mujeres y contra la violencia, en las luchas por los territorios en nuestro país, en fin, por los diferentes tipos de derechos que son vulnerados. Creo que esa es una manera de tal vez ir superando también estas marcadas a veces diferencias que suelen darse por cuestiones coyunturales. Creo que la mejor manera de acercarnos es a través de eso, haciendo, reflexionando y luchando juntos, porque es la forma en la que vamos superando, como digo, estas miradas a veces encontradas, pero que realmente no responden a lo que queremos, ¿no? Tenemos objetivos mayores que solemos compartir. Entonces nosotros estamos en eso, ¿sí? Siempre la voluntad de encontrarnos con otros a partir de luchas concretas y de principios concretos para estas luchas. ¿Hay una pregunta? Sí, yo quiero decir dos cosas, ¿no? La primera, bueno, el compañero que no está, ahí que nos está viendo, que yo quiero dejar en claro que si bien es cierto que nosotros, como parte de la comunidad LGTBI, tenemos un tema bien fuerte con el conservadurismo, con las religiones, eso no quiere decir que nosotros estemos en contra y querramos ir a meter una molotov a una iglesia. Eso está totalmente descartado. O sea, nosotros respetamos cualquier tipo de... Bueno, hay subjetividades, pero yo les digo que no. Al inicio, cuando les voy a contar una anécdota rapidito, ¿no? Al inicio, cuando intentaba encontrarme, llegué acá al mall. Por ahí a Mari le tengo que agradecer también las charlas que hacía. Y en una de esos itinerarios que lanzaban, llegó una religiosa, una monjita. Entonces ella nos hablaba desde la espiritualidad, desde su religión, de su confesión religiosa, de cómo no estaba en contra de la homosexualidad, ¿no? Entonces no es que todas las confesiones estén en contra de la homosexualidad, del lesbianismo, de la transexualidad. Nosotros respetamos mientras nos respeten y no nos nieguen ninguno de nuestros derechos por los que vamos y por los que vamos por todos. La segunda parte es mariconizar la política, ¿no? Y hay algo totalmente cierto, que es que cuando algo no se nombra, no existe, ¿no? Eso es uno. Y lo segundo es que así como se habla, en algún momento leí de feminizar la política, porque la política estaba hecha y ejercida por hombres, también cuando nosotros hablamos de mariconizar la política es que la política está hecha y ejercida por personas heterosexuales. Y vuelvo y repito que nosotros no tenemos nada en contra de los heterosexuales, pero creemos que quienes somos capaces de gestar y de hacer los proyectos tal y como los sentimos y las necesidades que vemos nosotros dentro de este hueco capitalista, conservador y antiderechos, somos nosotros mismos. Entonces lo que nosotros necesitamos no es que de los 1000 y tantos candidatos, o quizás 2000 que se lanzan en esta arena política hoy para las elecciones en unos días, no sean 5 o 6 candidatos LGTB que se enuncien como LGTB, porque más allá de las prácticas pueden ser muchas, pero que te enuncies como una persona LGTB es totalmente distinto. Entonces es ahí para que nosotros decidimos mariconizar la política y ojalá que a corto plazo lo podamos hacer. Adolescentes,
les queremos contar que parte de nuestro reto es generar un pensamiento crítico. Es comenzar a construir pensamiento crítico en otras generaciones, con un enfoque intergeneracional. Tenemos un reto de encontrar el camino. Y si nos quieres acompañar a encontrar el camino, acá una psicóloga que ha trabajado mucho tiempo con niños y con niñas, pues armémoslo juntas y comencemos a hacer que las niñas y los niños reflexionen cómo tienen que ser realmente sujetas de derechos y no objetos, que eso es lo que sería nuestro objetivo de trabajo político. Cómo poder trabajar el pensamiento crítico para que ellas comiencen a vivenciar sus propias luchas y hacer su voz en las políticas, porque algo que sí sucede es que todas las políticas públicas se generan con una visión autocéntrica, y eso es algo que también nosotras desde el movimiento queremos cambiar. Les dejo, porque quería añadir algo chiquito. También sabemos que ya existen diferentes iniciativas en la sociedad civil que trabajan directamente con niñas y niños, ¿no? Incluso hay algunas que trabajan directamente el tema de incidencia política en niñas y adolescentes. Entonces también tal vez parte del reto que menciona Jessie es un poco empezar a articular, como se mencionaba al inicio, ¿no? Los diferentes esfuerzos que hay, porque sabemos que hay un montón de luchas y algunas de ellas sí se atraviesan. Además también recordemos que parte de las agendas de la agenda feminista también es el tema de la educación, del enfoque de género en la educación básica regular, y entonces eso definitivamente también es una herramienta de acción para las niñas y los niños, ¿no? ¿Había una última pregunta para anticapitalistas? Sí. Sí. Quería saber a qué era la primera del núcleo, también quería responder a la pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irma, soy parte del núcleo anticapitalista. Como bien dijo Pepe, somos 6 personas, 3 compañeras mujeres y 3 compañeros hombres. Preguntaron de qué carreras, ¿no? Bueno, en realidad es bien diversa, es interdisciplinaria, porque hay músico, hay comunicador, hay una socióloga además que tiene bastante experiencia en la política, ¿no? Que está por ahí sentada de lentes. Estoy yo también, que vengo del activismo, de arqueología, y en verdad sí, soy la economista, sí. Mira tú. Y un poco más allá de los perfiles de las personas que estamos integrando, ¿no? Yo quería comentarles un poco en esta primera etapa de construcción en qué onda estamos tratando de entrar a hablar sobre el tema anticapitalista, que como ustedes bien saben es transversal a absolutamente todas las luchas que han sido mencionadas acá, ¿no? Y estamos trabajando en 3 ejes. Uno primero que tiene que ver con entender un poco qué cosa es esta historia del anticapitalismo, cómo está construyéndose, cómo es esta crítica al capitalismo que se hace desde diversas entradas, no solamente desde las ciencias, ¿no es cierto?, sino desde las luchas mismas de los pueblos, sus diversos saberes, conocimientos. Y para eso también tenemos un pequeño grupo donde empezamos a tener lecturas, de cada rato hacemos pequeños conversatorios, además a los cuales nosotros también queremos invitarlos a involucrarlos. Como bien dijo Pepe, todos estos conocimientos tampoco solamente para que se queden en nosotros, buscamos difundirlos y compartirlos, y por eso también tenemos una especie de boletín que lo sacamos de rato en rato. Y algo que nos parece fundamental e importante es que todos los espacios de construcción tenemos que empezar a dialogar, a construirnos también de mano con otras experiencias, con otros compañeros y compañeras, ¿no? A tejer alianzas, y no solamente en espacios institucionales de la política, sino también en el día a día, en la lucha diaria. Y comentaban un poco que cuando pasó lo de McDonald's, nos sumamos a una iniciativa de compañeras feministas anticapitalistas que sacaron a algunos plantones y donde también estuvimos presentes. Y de eso se trata de que en movimiento estamos sumándonos a una corriente que creo que es es más amplia y más grande, que busca transformar un modelo cada vez más injusto, que nos mata y que está destruyendo nuestro planeta. Gracias. El cherry, ya se me olvidó. Vamos a organizar un par de conversatorios este mes, sí, enero. El 22 de enero, un conversatorio público sobre anticapitalismo en el Perú, un poco un análisis de las diversas luchas anticapitalistas, y un conversatorio el 29 de enero sobre la crisis de representación y el modelo económico, ¿no? Entonces estén atentos, en nuestras redes se va a publicar, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y ahí vamos a publicar la fecha y hora exacta y dónde, ¿no? Otro cherry. Por el último cherry, de ahí vamos a hablar de sí, porque hay cosas taller de feminismo, sábado 18, 4 de la tarde. La otra semana tenemos una actividad abierta que es las propuestas LGTBI para el nuevo Congreso.
el 22 de enero. Hemos planteado el último cherry, el 20 de enero tenemos una reunión para hablar sobre el capitalismo y el ecologismo el 20 a las 7 en la casa. En mi casa. Todo eso lo vamos a publicar en la página. Todo se va a publicar. Entiendo que hay otras personas que quieren compartir preguntas. Vamos con una última ronda de preguntas. Hace más o menos 40 años y de izquierda exactamente desde hace 50 años. Entonces mi recorrido es bastante más largo de muchas de las que están acá, aunque también veo gente de mi promo presente y me encanta. Y yo lo primero que quiero hacer es reconocer el esfuerzo que ustedes están haciendo por otra forma de hacer política. Porque creo que en los contenidos, en el programa, en las prioridades, es muy probable que tengamos diferencias. Porque eso es hacer política, ¿no? Y que, qué sé yo, de repente yo voy a querer, por mi trayectoria feminista, que determinados temas vinculados a ese aspecto sean prioritarios versus, así lo pongo, propuestas antiespecistas, etc., ¿no? Y a lo que quiero ir con esto es de que el conflicto siempre va a existir. Es propio de la vida, mucho más de la política, y que, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo una diferencia, me peleo con todo, ¿no? Con Isabel tenemos una larga historia en común, sabemos de que lo hacemos apasionadamente, lo cual no significa y no debe significar la descalificación, el insulto. Obvio que uno se va a ir enojada y no vas a querer ver a la persona en los siguientes 10 días. Claro, los 3 días ya la ves, ¿no? Pero creo que ese es un reto súper importante y me parece excelente, muy loable, y me identifico, y por eso estoy acá, con convertir ese paso en un proceso, ¿no? Lo otro es fácil entre comillas, ¿no? Es fácil conformar un comité central, una comisión política y todas las demás comisiones que tengan que haber. Pero hacer otra forma de hacer política en estos tiempos, con expresiones sociales que no necesariamente corresponden a las categorías que tradicionalmente conocemos como movimiento social, sino hay un grupo que va, hace, tiene un impacto y lo mediático juega un montón. Y así es, aunque sean 3 o 4 y está recogiendo el sentir, tipo la tesis, ¿no? Son exactamente 4, convocaron no sé si a 40 o a 400 y miren cómo se multiplicó, ¿no? No es de que ya será un montón, ¿eh? Hay cosas que ligan, hay cosas que no ligan, independientemente de la intención. Eso es lo primero, que yo creo que es importante, cómo hacer otra forma de hacer política. Lo otro, lo de la interseccionalidad, que no es fácil. ¿Cómo hacemos una propuesta interseccional que no sea la sumatoria, lo que uno llama la lista del supermercado, ¿no? Donde pones papas, camote, las cosas de limpieza, etcétera, etcétera, o la foto Benetton, ¿no? Entonces, para que crean que somos interseccionales y probablemente sea con la mejor intención, está la atrás, la diversa, la afro, pero no, sabemos que eso es insuficiente, que no es interseccionalidad. Y yo creo que ahí hay un reto de cómo pensarlo. Y me encanta esa apertura que manifiestan ustedes, a la cual me sumo a la apertura, no necesariamente a militar, en todo lo que sea posible, porque creo que de eso se trata en estos tiempos, y otras formas de hacer política, que las nuestras, y cuando digo las nuestras, me identifico como la generación de los 70, ya se agotaron, fueron buenas en su momento, con sus debilidades y sus aciertos, pero no, ya no se trata de eso.
tampoco se trata de lo que hemos hecho en las últimas 2 décadas, no. Hay otra cosa que nos reta, porque no creo que haya mala intención de nadie al volverlo a repetir. O es porque no se ha dado cuenta, pero bueno, si nos hemos dado cuenta, ese es el reto de cómo hacer otra forma de hacer política que sea mucho más colectiva, inclusiva, no en el término, odio esa palabra, en términos de políticas públicas, inclusiva en el término de participativa, y por lo tanto significa soplarse los procesos. Y lo digo así por la confianza, ¿no? Porque a uno le encantan los resultados. Y sin democracia es más fácil tener resultados que con democracia, ¿no? O sea, eso es completamente cierto. Y creo de que subrayo, y las felicito, y los felicito, y les felicito, en este esfuerzo que permite que muchas personas que hemos estado ahí, y por lo menos yo me he sentido medio en el limbo, porque digo, si determinadas propuestas son de izquierda, entonces yo no soy de izquierda. Soy una liberal centro-derecha. ¿No? Si se va a cuestionar la diversidad sexual, si se va a cuestionar el ecologismo, entonces no soy, eso no es, eso para mí no es izquierda. Y creo que eso es como un desafío súper grandote que solos los que estamos acá y las demás personas que por haber motivos no han venido, no lo vamos a poder hacer, y estar en capacidad de escucha, ¿no? Y lo otro es un publicherry. El día jueves hemos propiciado un espacio para que la bancada feminista, que no necesariamente se llamó así, pero es la segunda vez que tenemos feministas en el Congreso de la República, ya no se llama Parlamento. Y queremos tener ese espacio de rendición de cuentas a la sociedad civil, ¿no? Y de diálogo. Ellas han avanzado un montón, han dejado una valla muy alta en lo que se puede en ese espacio, ¿no? En lo que se ha podido en ese espacio. Y queremos invitarlas, invitarles a que participen, porque justamente también estamos invitando a candidatas y candidatos para que escuchen y puedan dialogar cuál es la agenda pendiente a ese nivel. Es un espacio chiquitito, que tiene sus logros y tiene sus cosas flacas, sus cosas... tenemos una de las más avanzadas leyes sobre violencia y no se cumple, ¿no? Pero conseguir eso ha sido más que un par. Entonces después les voy a repartir los volantes. Muy bien. Quiero felicitarlas y decirles que tienen todo mi apoyo para lo que se pueda, y lo que se pueda, sobre todo en mi caso, es en el plano de la formación. Gracias. Una última intervención, les pedimos que sea chiquita, porque cuento que además de la última intervención vamos a hacer un cierre y vamos a atender algo súper importante, que es un compartir, que vamos a poder hacer estos intercambios mirándonos a... Yo soy de la ciudad de Chiclayo y llevo viviendo en Lima aproximadamente 4 años, y recién estoy empapándome un poco con la política, y hay algo muy importante que quisiera a todos decirles. Yo que vengo de la ciudad de Chiclayo, que allá, o sea, lo que se habla acá casi nunca se llega allá. Yo no me he enterado de política, ni de cómo funciona un congreso, ni de nada, recién viniendo a Lima. Y no me parece que la gente tenga que salir de su ciudad para que recién pueda conocer lo que pasa. Este partido puede luchar por muchos derechos y por muchas cosas, pero a pesar de que esas leyes se puedan aprobar o esos proyectos se puedan aprobar, sería muy lindo que también pueda llegar a las otras ciudades, porque se pueden hacer efectivas, pero la gente, sinceramente, de la sierra o de la selva o de la costa donde yo vengo, tiene muy baja autoestima.
Y por más de que tú le digas, puedes cumplir tus sueños, o tú puedes hacer esto, o tú tienes derecho a esto, te dicen, no, pero yo me siento bien así. Entonces, la manera de publicidad del movimiento, de poder llegar a las personas, de una publicidad que sea fácil de entender, de hablar con términos no tan políticos, porque hay personas que no tienen instrucción. Nosotros podemos preocuparnos por la educación de las nuevas generaciones, pero las generaciones actuales, gente de 50, 60 años, y tienen a un niño que recién se está educando, como él recibe una educación diferente, va a seguir inculcándole eso. Entonces también hay que preocuparnos por las personas mayores, padres de familia que puedan llevar a sus hijos por un camino mejor. Y ya me gustaría que haya una manera mejor de publicidad, incluso con jóvenes como yo, que estando en Lima, yo tengo amigos que viven en cualquier parte y no se enteran que es esa reunión, que pueden tener redes sociales y no nos pueden y no siguen las redes sociales del Congreso ni de nadie, pero hay que pretender una manera de poder llegar a ellos, a los lugares donde también esas personas pueden ir, como discotecas, cosas así, que no tendría nada de malo. Estamos creciendo, aprendiendo, y como estamos creciendo, le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Juan Cosavalente para que nos cuente un poco sobre el nuevo núcleo que se está dando. Sí, buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Juan Cosavalente. Yo vengo también de la generación de la amiga Olea. Y me siento cómodo de participar en una nueva experiencia de hacer política, en un contexto donde la política del Perú, como a nivel global, está en crisis, ¿no es cierto? Entonces, el día martes vamos a constituir otro núcleo de movimiento. Ese núcleo le hemos denominado ciudad. Y hablar de ciudad es hablar de territorio, ¿no es cierto? Y en el territorio convergen un conjunto de procesos sociales. El tema de espacio público, el tema ecológico, el tema del transporte, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la participación ciudadana, ¿no es cierto? O sea, un conjunto de procesos nos referimos cuando hablamos de ciudad. Entonces yo me siento más cómodo en ese espacio porque tengo la experiencia por la militancia política, desde el territorio hemos hecho política, ¿no es cierto? Y creo que hoy más que nunca se trata de hacer esta conjugación de luchas, ¿no? El tema de la comunidad LGTBI, el tema del ecologismo, el tema de las mujeres, ¿no es cierto? La violencia contra las mujeres es algo que nos interpela a todos, ¿no es cierto? Hemos terminado el año con un 160 y tantos feminicidios, 175, ¿cierto? Y como decía ayer Marisa en la entrevista en RPP, tenemos una semana y hay 3 feminicidios, ¿no es cierto? Y violaciones. Entonces, solamente decirles que a todos los que estamos viviendo en diversos espacios de Lima, invitarlos al día martes a las 7:30. Vamos a constituir el quinto, creo, núcleo, ¿no? Y esperemos que sea el inicio de una nueva experiencia de organización política. Solamente eso. Gracias. Vamos a ir cerrando para pasar a compartir. Por favor, les pido que cerramos este espacio. Bueno, en realidad son algunas cositas que hemos visto que se nos han pasado. Hay un núcleo que se está armando en Cajamarca también. Parte de este aprendizaje de nuevas maneras de organizarnos supone también cómo rompemos el solo estar en Lima y cómo hacemos este diálogo entre Lima y otras regiones, ¿no es cierto? Y entonces hay un núcleo de compañeros y compañeras que están en Cajamarca, que ese ya está más o menos funcionando. Hay compañeras y compañeros y compañeras que nos han llamado y que quieren iniciar espacios en Huancayo, en Piura, ¿no es cierto? Y en Barranca, que vamos a intentar tratar de articular, y esperamos que desde el espacio de ciudades también podamos intentar ver cómo muchas de estas contradicciones se expresan concretamente en los territorios donde vivimos, porque lo que queremos es
avanzar en lograr precisamente conquistar lo mejor para una vida lo más plena posible, ¿no? Al amigo, compañero, sobre el tema de cultura, sí hay algunos compañeros, Claudio, por ejemplo, que están intentando iniciar un grupo sobre cultura e interculturalidad. Luis también quiere hacer interculturalidad, entonces de repente ahora vamos a poder socializar un rato y estar juntos. Como vieron en el video y en la carta de intención que les han dado, nuestra decisión es no quedarnos quietas, es no rendirnos. O sea, muchas veces la sociedad lo que quiere es eso, es que uno se rinda, se recluya en su vida personal, profesional, familiar, y decida que ya está, que no hay nada más. Y lo que hemos decidido es que no, es que tienen que haber otras cosas, o sea que sí puede hacerse, así que esta es en realidad una invitación a seguir soñando y ojalá que se animen a estar en movimiento con nosotras y con nosotros. Muchas gracias por... Agradecerles a todos por estar acá, decirles además que personalmente, pero creo que además lo compartimos todas y todos, ese es el tipo de política que nos llena de ilusión, ¿no? Ese es el tipo de política que nos gusta porque creemos que es la que genera cambios probablemente imperceptibles, pero sí en lo inmediato, ¿no? Sí en la forma en la que nos vinculamos, sí en la forma en la que nosotros mismos asumimos nuestra responsabilidad de cara a la sociedad. Incluso esto es más potente que llegar a un espacio institucional donde, como lo ha dicho Cecilia, muchas veces las correlaciones y el peso numérico que puede tener una fuerza política termina impactando más en los resultados, ¿no? Entonces esta es la manera en la que creemos también hay que impulsar las transformaciones, encontrándonos, escuchándonos y seguramente impulsando de manera conjunta y colectiva luchas y procesos que nos permitan pues seguir sumando esfuerzos. Entonces queremos invitarlos a sumarse. Ahora cuando terminemos esta dinámica ya de presentación, lo que queremos es compartir con ustedes un rato y yo les invito personalmente a que puedan tal vez contactarse con las coordinadoras y coordinadores de los núcleos. Vamos a estar acá por sus ecologistas, diversidades, mujeres, anticapitalistas, ciudad, que Juan ya lo adelantó, algunos compañeros que están intentando impulsar un núcleo de interculturalidad también. Tengan la libertad de preguntarnos seguramente más en detalle algunas cosas que probablemente hayamos omitido. Bueno, y tener la información más en detalle de las siguientes reuniones, ¿no? Que ya vienen y como ustedes han escuchado son varias en este mes tan intenso. Así que muchas gracias por estar acá, por llenarnos de fuerza, de energía, por preguntarnos cosas que probablemente también en ese proceso pues requieren que les demos unas vueltas y reflexión. Gracias. Siempre hay que recordar los momentos que hemos compartido, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces les pido por favor que nos encontremos una forma de tomar una foto grupal. Todos podemos venir por acá. ¿Sí?